Bienvenidos a nuestro canal, donde la fe y la motivación se entrelazan para inspirar corazones y transformar vidas. Hoy les traemos la historia de Mateo, un hombre común que, atrapado en la rutina y la desesperanza, decide emprender un viaje extraordinario. Acompáñenlo mientras descubre la fuerza que reside en su interior y aprende que, con fe y perseverancia, es posible superar cualquier obstáculo. Prepárense para un relato lleno de magia, desafíos y la luz de la esperanza. Comencemos. El inicio de un viaje. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos caudalosos, vivía Mateo, un hombre común con sueños grandes, pero atrapado en una rutina que parecía no tener fin. Cada día se levantaba con la misma sensación de vacío, como si su vida estuviera estancada en un lugar sin salida. Sentado en la vieja banca del parque, miraba al horizonte y se preguntaba: ¿por qué siento que no avanzo? ¿Dónde está la fuerza para cambiar mi destino? La desesperanza comenzaba a apoderarse de su corazón, pero algo dentro de él susurraba que no todo estaba perdido, que había una luz, una fuerza invisible, esperando ser descubierta. Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Mateo decidió que esa noche sería diferente. Iba a buscar esa fuerza, esa fe que le prometieron que podía mover montañas, pero no sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La oración de un corazón abierto. Esa noche, Mateo se sentó en silencio en su habitación, con la ventana abierta dejando entrar la brisa fresca y el canto lejano de los grillos. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo decidió hablar con Dios, con el universo, con esa fuerza que sentía le llamaba desde lo profundo. Señor, si estás ahí, dame la fuerza para salir de este estancamiento. Muéstrame el camino, porque ya no sé hacia dónde ir, susurró con el alma abierta y el corazón tembloroso. En ese instante, una calma inesperada lo envolvió, como si una mano invisible le acariciara el alma. No era una respuesta con palabras, sino un sentimiento profundo de esperanza que comenzó a crecer dentro de él. Mateo no sabía que esa pequeña chispa sería el inicio de una transformación épica, un camino lleno de pruebas, aprendizajes y milagros que cambiarían su vida para siempre. Pero para avanzar, tendría que dar el primer paso, un paso que lo llevaría más allá de lo conocido. El bosque de la fe. Al amanecer, Mateo se levantó con una determinación que no había sentido en años. Decidió salir de su zona de confort, dejar atrás la rutina que lo mantenía atrapado y buscar respuestas en el mundo que lo rodeaba. Caminó hacia el bosque cercano, un lugar que siempre le había dado paz, pero que ahora parecía un territorio desconocido y lleno de misterios. Cada paso que daba era un acto de fe, una declaración silenciosa de que estaba dispuesto a cambiar. Mientras avanzaba entre los árboles, recordó las palabras de su abuela: «Hijo, la fe no es solo creer, es actuar cuando todo parece oscuro». Con ese pensamiento, Mateo sintió que la fuerza que buscaba no estaba afuera, sino dentro de él, esperando ser despertada por su valentía. Pero el bosque guardaba secretos y desafíos que pondrían a prueba su fe como nunca antes. Susurros del viejo roble. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar entre las ramas, y las sombras del bosque parecían cobrar vida. Mateo sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Sabía que el miedo era solo una prueba más en su camino. Avanzó con paso firme hasta llegar a un claro donde un viejo roble se alzaba majestuoso, sus raíces profundas como la historia misma del pueblo. Mateo se sentó a su sombra, cerró los ojos y volvió a pedir esa fuerza que tanto anhelaba. Entonces, escuchó un susurro, como un eco lejano que parecía venir del corazón del árbol. La fuerza que buscas está en tu fe, pero también en tu perseverancia. No temas caer, porque cada caída es una lección para levantarte más fuerte. Mateo abrió los ojos, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. La fe ya no era solo una palabra, sino un fuego que comenzaba a arder en su interior. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar, y pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. El reto del río. Al continuar su camino, Mateo llegó a un río caudaloso que bloqueaba su paso. El agua rugía con fuerza, y el puente de madera que solía cruzar estaba roto, imposible de usar. Por un momento, la desesperación quiso apoderarse de él. Pero entonces
Recordó el susurro del roble y la calma que sintió aquella noche. Cerró los ojos, respiró profundo y oró con todo su corazón. Señor, dame la fuerza para cruzar este río, para no rendirme ante los obstáculos. Cuando abrió los ojos, vio a lo lejos unas piedras grandes que formaban un camino incierto a través del agua. Sin dudarlo, comenzó a saltar de piedra en piedra, confiando en cada paso, aunque el miedo al fracaso lo acompañaba. Cada salto era un acto de fe, un compromiso con su propio crecimiento. Y aunque el agua golpeaba sus pies y el frío calaba sus huesos, Mateo siguió adelante, porque sabía que al otro lado lo esperaba una vida nueva. Lo que no sabía era que ese río era solo el primero de muchos desafíos que tendría que superar para renacer en su fe y en su vida. Sabiduría en el camino. Al llegar al otro lado del río, empapado y agotado, Mateo sintió una mezcla de triunfo y humildad. Había cruzado, pero sabía que el camino no sería fácil ni rápido. La vida, como ese río, estaba llena de corrientes impredecibles y obstáculos inesperados. Mientras caminaba, encontró a una anciana sentada en un tronco, con una sonrisa serena y ojos llenos de sabiduría. Ella lo miró y dijo: «Joven, la fe no solo te da fuerza para cruzar ríos, sino también para aceptar que a veces debemos detenernos y aprender». Mateo se sentó junto a ella, dispuesto a escuchar. La anciana comenzó a contarle historias de personas que, como él, enfrentaron estancamientos y encontraron en la fe la luz para seguir adelante. «La verdadera fuerza», dijo ella, «está en no rendirse, en confiar en que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu propósito». Mateo sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma cansada y comprendió que su viaje apenas estaba comenzando. Pero para avanzar, tendría que enfrentar sus propios miedos más profundos, enfrentando la tormenta interna. Esa noche, Mateo se instaló bajo un cielo estrellado, sintiendo la inmensidad del universo sobre él. Pero en su interior, una tormenta de dudas y temores amenazaba con apagar la pequeña llama de esperanza que había encendido. Recordó entonces las palabras de la anciana y decidió enfrentar sus miedos en lugar de huir de ellos. Cerró los ojos y se preguntó con sinceridad: ¿qué es lo que realmente me detiene? Las respuestas llegaron como un torrente. Miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Pero también llegó una certeza profunda. Esos miedos no eran cadenas, sino señales para crecer. Con un suspiro, Mateo abrió los brazos al cielo y dijo: «Señor, ayúdame a transformar mis miedos en fuerza, a caminar con fe aunque no vea el camino completo». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el firmamento, y Mateo sintió que el universo le enviaba un mensaje de esperanza y renovación. El verdadero cambio estaba en su corazón, y ahora debía demostrarlo con acciones. La fuerza de la comunidad. Al amanecer, Mateo despertó con una energía renovada. Sabía que la fe no era solo creer en lo invisible, sino actuar con valentía a pesar de las dudas. Decidió retomar su camino, esta vez con un propósito claro: no dejar que el miedo lo paralizara. Mientras caminaba por un sendero empedrado, encontró un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Se acercó y escuchó sus historias, cada una marcada por luchas y victorias, por momentos de oscuridad y luz. Allí comprendió que no estaba solo en su batalla. La fe y la motivación eran fuerzas que unían a quienes, como él, buscaban renacer y avanzar. Con el corazón lleno de esperanza, Mateo se unió a ellos, sintiendo que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Pero el camino hacia la transformación verdadera aún requería un último gran desafío: la ascensión a la montaña sagrada. Los días siguientes, Mateo y su nuevo grupo de compañeros emprendieron juntos el viaje hacia la cima de una montaña sagrada, un lugar que, según las leyendas del pueblo, otorgaba claridad y fortaleza a quienes lograban llegar. El ascenso no fue fácil. El terreno era escarpado, el clima cambiante, y las fuerzas parecían flaquear con cada paso. Pero Mateo recordaba la fe que había despertado en su interior y la promesa de que no estaba solo. Cada vez que alguien dudaba, él compartía palabras de aliento, recordándoles que la verdadera fuerza nace del corazón y de la confianza en un propósito mayor. La montaña no solo era un desafío físico, sino una metáfora de su vida.
Para alcanzar la cima, debía superar sus límites y confiar en el proceso. Y justo cuando la cima parecía inalcanzable, una revelación cambiaría todo. La revelación en la cima. Cuando Mateo y el grupo finalmente alcanzaron la cima, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La vista era impresionante, pero lo que más impactó a Mateo fue la paz profunda que sintió en su corazón. En ese momento, comprendió que la fuerza que había buscado no estaba en la cima ni en el paisaje, sino en cada paso que dio para llegar hasta allí. La fe que lo sostuvo en los momentos difíciles era la verdadera victoria. Con lágrimas en los ojos, Mateo levantó las manos al cielo y agradeció por la oportunidad de renacer, por la fuerza que encontró en su interior y por la comunidad que lo acompañó. Sabía que su vida ya no sería la misma. Había dejado atrás el estancamiento y ahora caminaba con propósito, con fe y con la certeza de que podía superar cualquier desafío. Y así, Mateo se convirtió en un faro de esperanza para todos los que, como él, buscan la fuerza en la fe para transformar sus vidas. Un nuevo comienzo. De regreso en el pueblo, Mateo no era el mismo hombre que se había sentado en aquella vieja banca del parque. Su mirada brillaba con una luz nueva, y su voz llevaba la fuerza de quien ha vencido sus propias sombras. Comenzó a compartir su historia con quienes lo escuchaban, no como un héroe, sino como alguien que, con fe y perseverancia, logró salir del estancamiento que parecía eterno. Sus palabras tocaban corazones, despertaban esperanzas y encendían la chispa de la fe en aquellos que se sentían perdidos. Mateo entendió que su misión ahora era ser guía y apoyo para otros viajeros en busca de su propia fuerza interior. Porque la verdadera fe no solo transforma vidas, sino que también inspira a transformar el mundo que nos rodea. Sembrando Esperanza, Mateo organizó encuentros en la plaza del pueblo, donde reunía a personas de todas las edades para compartir reflexiones, oraciones y mensajes de motivación. Cada reunión era un espacio de sanación y crecimiento, donde la fe se convertía en el motor para avanzar. Poco a poco, el pueblo comenzó a cambiar. Las sonrisas regresaron, las manos se unieron y la esperanza floreció en cada rincón. La comunidad entendió que, aunque los desafíos eran inevitables, la fuerza para superarlos estaba al alcance de todos. Mateo veía en cada rostro la misma lucha que él había vivido, y eso le daba más fuerza para seguir adelante. Y así, la semilla de la fe y la motivación comenzó a crecer, transformando no solo una vida, sino todo un pueblo. La luz de la esperanza. Un día, mientras Mateo caminaba por el mercado, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Le contó que se sentía atrapada en un trabajo sin futuro, sin motivación ni esperanza, que había perdido la fe en sí misma y en sus sueños. Mateo la miró con ternura y le dijo: «La fuerza que buscas está dentro de ti. Solo necesitas creer y dar el primer paso. Yo también estuve donde tú estás, y sé que con fe y perseverancia puedes cambiar tu historia». La joven sonrió por primera vez en mucho tiempo, y juntos comenzaron un camino de pequeños pasos, de fe y acción, que poco a poco la llevó a descubrir su verdadero potencial. Porque la fuerza en la fe no es solo para uno mismo, sino para ayudar a otros a encontrar la suya. Creando una comunidad de fe. Con el tiempo, Mateo comprendió que su viaje no solo había sido para superar su propio estancamiento, sino para construir una comunidad de apoyo y esperanza. Cada persona que ayudaba era una luz más en el camino, una prueba viva de que la fe mueve montañas. Organizó talleres, caminatas y momentos de reflexión, donde la motivación y la espiritualidad se entrelazaban para fortalecer el alma y el corazón. La gente comenzó a compartir sus propias historias, creando un círculo de confianza y crecimiento. Mateo sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que la fe, cuando se vive con acción y amor, es invencible. Y así, la fuerza que encontró en su interior se multiplicaba, tocando vidas y transformando destinos. Reflexiones en la colina. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Mateo se sentó en la cima de una colina, contemplando el pueblo que ahora brillaba con una nueva energía. Recordó aquel primer día, cuando la desesperanza casi lo venció, y sonrió con gratitud. Sabía que la fe no era un destino,
sino un camino constante de lucha y crecimiento, que cada desafío era una oportunidad para fortalecer el espíritu y acercarse más a su propósito. Con el corazón lleno de paz, Mateo levantó las manos al cielo y agradeció por la fuerza que había encontrado, por las personas que había conocido y por la vida que ahora vivía con sentido. Porque la verdadera fuerza en la fe no solo cambia vidas, sino que crea un legado eterno, un sueño de armonía. Esa noche, Mateo soñó con un futuro donde su pueblo y su gente vivían en armonía, con corazones llenos de esperanza y manos dispuestas a ayudar. En su sueño, veía a niños creciendo con confianza, a jóvenes persiguiendo sus sueños y a ancianos compartiendo sabiduría. Despertó con la certeza de que ese sueño podía hacerse realidad, pero que dependía de cada uno mantener viva la llama de la fe y la motivación. Decidió entonces escribir un libro, un legado de sus experiencias, enseñanzas y reflexiones, para que su historia pudiera inspirar a generaciones futuras. Porque la fuerza en la fe no se guarda solo para uno, sino que se comparte para iluminar el camino de muchos. Escribiendo un legado, Mateo comenzó a escribir cada día, plasmando en palabras sus luchas, sus victorias y la transformación que la fe había provocado en su vida. Cada página era un testimonio de esperanza, un llamado a no rendirse nunca. Mientras escribía, recibía mensajes de personas de otros pueblos y ciudades, agradeciéndole por compartir su historia y por ser un faro en tiempos de oscuridad. Su libro se convirtió en un símbolo de resistencia y fe, un puente que unía corazones y despertaba almas dormidas. Y así, la fuerza que nació en un hombre común se convirtió en un movimiento de luz y esperanza para muchos. Un encuentro global. Con el tiempo, Mateo organizó encuentros virtuales y presenciales, donde miles de personas se unían para compartir sus propias historias de fe y superación. La comunidad crecía, y con ella, la certeza de que nadie está solo en su lucha. Cada testimonio era un recordatorio de que la fuerza en la fe no es un don exclusivo, sino un derecho y una posibilidad para todos. Mateo veía cómo su sueño se hacía realidad. Un mundo donde la motivación y la espiritualidad caminaban juntas, iluminando el camino de quienes buscaban renacer. Porque cuando la fe se comparte, se multiplica y transforma el mundo. Regreso a la vieja banca. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, Mateo se detuvo frente a la vieja banca del parque donde todo había comenzado. Se sentó y miró al horizonte, recordando aquel momento de duda y desesperanza. Sonrió con gratitud, sabiendo que la fuerza que había encontrado en la fe no solo lo había salvado a él, sino que había encendido una llama en cientos de corazones. Comprendió que el estancamiento no es el final, sino una invitación a despertar, a buscar dentro de uno mismo la fuerza para renacer. Y así, con la fe como guía y la motivación como motor, Mateo siguió caminando, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Porque la verdadera fuerza está en creer, actuar y nunca rendirse. Un nuevo amanecer. En ese instante, Mateo levantó la vista hacia el cielo y susurró: «Gracias por enseñarme que la fe no es solo un refugio, sino una fuerza poderosa que transforma vidas». Con el corazón lleno de paz y esperanza, se levantó de la banca y comenzó a caminar hacia un nuevo amanecer, sabiendo que cada día es una oportunidad para crecer, para amar y para inspirar. Su historia, la historia de un hombre común que encontró en la fe la fuerza para superar el estancamiento, se convirtió en un legado eterno para todos los que buscan luz en la oscuridad. Y así, la aventura continúa, porque la fe y la motivación son caminos sin fin, llenos de milagros y posibilidades. Financial. Si esta historia te ha inspirado, te invito a compartirla con alguien que necesite un mensaje de esperanza y fuerza. También me encantaría leer en los comentarios qué parte te tocó más o qué te motiva a seguir adelante en tu propio camino. Juntos podemos crear una comunidad llena de luz y apoyo.